Bienvenidos a la cuarta temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y hacerlo realidad. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En el día de hoy, para hablar de un tema con el que seguro muchos y muchas os vais a sentir identificados. Hoy hablamos de la autoexigencia. ¿Alguna vez te has visto identificada en este papel? ¿Sientes que acabas desbordada al final del día? Si sientes que a menudo el trabajo, la casa, el deporte o la maternidad te absorben y te superan, este episodio es para ti. Y para hablar de esto, hemos invitado hoy al podcast a Julia Martí, psicóloga y emprendedora, además de divulgadora sobre este y otros muchos temas. Julia, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme invitado. Yo creo que, normalmente hay un espacio para presentarme, pero me has presentado súper bien, así que no tengo muchas más cosas que añadir. Al final, yo me dedico a hacer psicoterapia. Me he especializado en el tema de la autoexigencia porque en primera persona es un tema que he sufrido muchísimo y hoy en día pues tengo una clínica online donde puedo acompañar a personas, también parejas, a afrontar este tema que tan difícil es y que, aunque no nos damos cuenta, tanto nos afecta. Totalmente. Yo encantadísima de que estés aquí hoy. Creo que puedes aportar mucha luz a muchas personas que nos estén acompañando. Y por aquí me gustaría empezar, ¿no? Decías en la entradilla que este ha sido un pilar tuyo, ¿no? Un gran tema en tu vida. Y me gustaría que nos contaras un poco, pues, cuál es tu historia y sobre todo qué ha hecho que te hayas especializado de alguna manera en esto o que mucho de tu contenido gire en torno a esta área. Exacto. Pues muchas veces, ¿no? Las personas piensan que somos muy autoexigentes porque tuvimos padres súper autoexigentes. Esa es una de las posibilidades. Yo creo que también nos olvidamos a veces de que en la lotería genética que nos toca cuando nacemos, muchas veces nos toca esa parte perfeccionista y autoexigente. Y yo creo que es un poco mi caso, ¿no? Yo nací con una personalidad bastante así. Y luego fueron pasando cosas en mi vida que fueron potenciando ese rasgo de mi personalidad. Pero no tuve unos padres excesivamente exigentes conmigo. Básicamente sí que en el cole, ¿no? Que quizá ahora la educación ha cambiado un poco, pero antes sí que eran colegios pues, más exigentes, donde las notas eran muy importantes. Ahí empecé a ser un poco autoexigente, pero lo que, ¿no? La gota que colmó el vaso en mi caso fue la decisión de presentarme a una oposición. Entonces, ahí, de toda esta parte de mis rasgos de personalidad autoexigente, la necesité, pues para poder levantarme cada día y estudiar jornadas maratonianas, sentada en una silla sin moverme y no poder quedar con mis amigos, ni con mi pareja, ni con mi familia. Entonces, ahí era adaptativo ese rasgo de personalidad. Y durante 4 años, que se dice pronto, pues estuve haciendo pues 1000 cosas que no eran cuidarme, que eran simplemente hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Pero cuando decidí dejar la OPO, que al final no me saqué, a pesar de toda la autoexigencia que puse, pues me di cuenta de que tenía muchas secuelas. Y es que me había vuelto una persona muy autoexigente. Entonces todo el día me exigía ser la mejor profesional, ser la mejor amiga, ser la mejor hija. Y luego cuando finalmente fui madre, pues cuando estalló todo, ¿no? Pues quería ser la mejor madre. Y eso me llevó a muchísimo sufrimiento. Qué guay, qué interesante esto que cuentas, ¿no? Un sufrimiento que yo creo que también es el de muchos y muchas, ¿no? Porque yo creo que la autoexigencia al final, desde el punto de vista del desarrollo personal, tiene algo positivo y es que de alguna forma como que ser inconformistas, disciplinados o exigentes es lo que nos impulsa un poco al logro, ¿no? Y a la consecución de metas. Sí, sí, total. Es que la autoexigencia no es mala. Yo creo que nos hemos de centrar primero en qué es la autoexigencia, que muchas personas ni lo saben. Y es esa capacidad que tenemos de exigirnos a nosotros mismos llegar a un determinado resultado, ¿no? Ese esfuerzo que tenemos que hacer. Y eso es bueno, porque si no, ni siquiera te levantarías de la cama, ¿no? O te levantarías cada día a las 12 o te pondrías Netflix a media mañana. Claro, eso no te llevaría muy lejos, sí te haría disfrutar y está muy bien que todos nos permitamos un día así, pero esto no te llevaría muy lejos. Entonces es importante tener un equilibrio, pero siento que la sociedad que vivimos, ese equilibrio no está. Somos súper autoexigentes, pero no nos permitimos la otra parte y es donde queda nuestro cuidado para poder ser exigentes realmente, porque si no, te exiges, pero llega un momento que tu cuerpo ya no da más de sí.
Efectivamente, yo creo que esto es lo que nos lleva luego a la ansiedad, al estrés, a la frustración, ¿no? Cuando no vemos nuestras metas cumplidas. Y claro, yo quería saber, por tu experiencia personal o la gente de la que has acompañado, ¿cómo se nota esto en el cuerpo? Porque el cuerpo es súper sabio, enseguida sabe que ahí pasa algo y de Mm. alguna manera te avisa, ¿no? Aunque a veces le pongamos tapones, como digo yo, te va avisando. Sí, sí. Cada persona tiene su manera, ¿no? No todos expresamos de la misma forma. Está claro que uno del top uno, ¿no? De expresión es somatizar, porque cuando uno no escucha su cuerpo, te van mandando señales, que si una migraña, que si un tique en el ojo y esto no le hago caso, llega un momento en que esto se convierte en un ataque de pánico, en tener muchísima ansiedad, en tener síntomas, pues, unos brotes en la piel, pues, súper bestias. Tiene que ver con eso, que evidentemente aquí hay muchas más cosas y yo siempre indico de que si realmente tú tienes taquicardias, primero siempre ves al médico. O sea, nunca nos pensemos que los síntomas son exclusivamente psicológicos. Primero vas al médico y cuando te descarten todo lo que te tienen que descartar, ya miraremos cómo está tu vida, ¿no? Y tiene que ver con eso, que tengo muchos síntomas muy físicos y sobre todo mucho cansancio y mucho estrés. Totalmente. Y luego es curioso cómo a pesar de todo esto, ¿no? A pesar de tener estos síntomas de ese estrés, de esa ansiedad, seguimos en el bucle y yo he llegado un poco a la conclusión de que, claro, es que la autoexigencia tiene sus beneficios y yo creo que uno muy claro es el refuerzo positivo externo. O sea, el hecho de que tú sigas ahí un poco en la rueda es porque ves gente que te premia por lo que estás haciendo, ¿no? De wow, qué constante, qué fuerza de voluntad, qué capaz eres, ¿no? De hacer todo lo que haces en el día. Ojalá yo pudiera. Y claro, esto en tu cerebro lo ve como una recompensa. Entonces, de alguna manera, pues sigue haciendo lo mismo. Sí, pero eso hay que observarlo, ¿no? Porque si realmente me pasa eso, que al final es el reconocimiento externo lo que me tiene enganchado, ahí tengo que mirar desde dónde me estoy valorando, porque quizá me estoy valorando mucho desde el hacer, ¿no? Desde yo valgo en la medida en que yo hago cosas que los demás pueden valorar, pero cada persona tiene un valor por el simple hecho de existir y tú tienes que conocerlo, ¿no? Que un día tú decidas no ir al gimnasio, eso no te hace una persona diferente, ¿no? Te hace ser quien tú eres, simplemente te escuchas y vas al gimnasio, ¿no? Dependiendo de cómo te encuentras y evidentemente tiene que haber pues un equilibrio, porque si no vas nunca, pues entonces no serás una persona deportista, está claro. Sí, yo creo que nos hemos identificado mucho con ese papel del hacer, ¿no? También porque por cómo está construida la sociedad, tradicionalmente se ha premiado mucho esto, ¿no? Las personas que llegaban las primeras a la oficina y salían las últimas, como que priorizaban sus objetivos profesionales por encima de los personales. Al final es algo como que hemos interiorizado, ¿no? De si hago más, quizá me asciendan y entonces tendré más dinero y entonces tendré más reconocimiento y entonces, pues lo que digo también, qué importante desaprender todos estos paradigmas. Sí, también es algo cultural, ¿no? Yo ahora me estoy leyendo un libro sobre el CEO de Netflix, ¿no? Que explica un poco cómo su empresa ha llegado a triunfar y tiene que ver con el cambio de la mentalidad, que no más horas significa más rendimiento, ¿no? Que a veces la autoexigencia lo que nos tiene que ayudar es a hacerlo mejor en el menor tiempo posible para luego tener tiempo a hacer otras cosas. De nada sirve que tú te estés 3 horas en el gimnasio cuando quizá con una pues puedes hacer un entrenamiento, ¿no? Más corto, pero luego dedicarte a otras cosas. Yo creo que ese clic también hay que hacerlo, ¿no? Estas empresas tan antiguas de el mejor es el que entra el primero y se va al último, no sé, yo ya en el punto en el que estoy pues intentaría no trabajar en ellas, ¿no? Por ejemplo, porque iría en contra de mi autocuidado, que al final yo me exijo hacerlo mejor, pero tampoco necesito estar todo el día ahí. Totalmente. Como desactivar la creencia de que más es mejor. Pues a lo mejor no, también la productividad ahí influye, ¿no? Y hay otros caminos de llegar a lo mismo en menos tiempo. Y luego yo creo que también otro de los beneficios que mucha gente consigue con ser autoexigente es como el mantener su cabeza ocupada, ¿no? Como para no pensar, para no conectar a lo mejor con la preocupación o con emociones desagradables como la tristeza, ¿no? Esto yo creo que ocurre mucho, yo lo he visto también en sesiones, pues cuando a lo mejor pasas por un duelo, claro, enseguida te sale, bueno, voy a reincorporarme al trabajo porque de alguna manera al estar trabajando no estoy pensando, que está perfecto, ¿no? También gestionar, cada uno, pues oye, supera las cosas un poco con los recursos que tiene, pero que yo creo que es importante como poner conciencia. Mm. Sí, sí, sí. Claro, es delicado, ¿no? Porque es verdad que también, no. Ahora estamos en un punto de conecta contigo, ¿no? Estate presente. Bueno, ya, 100% del día es imposible.
porque tampoco queremos abrumarnos, ¿no? Entonces, si tú estás en pleno duelo, pues si trabajar te alivia un poco, está bien que lo hagas. Tampoco descuidar la parte de, bueno, también tener un espacio para hablar de este duelo y que no sea algo reprimido, ¿no? Que a lo largo de los años pueda pasar factura. Encontrar ese equilibrio es importante. Por lo que tú decías de que la autoexigencia, ¿no? Y el ocuparnos todo el día nos sirve al final para tener la mente ocupada. Y el otro día hablaba con una persona que me lo contaba, ¿no? Que cuando sentía realmente mal es cuando no hacía, entre comillas, nada. Porque no nos permitimos ese espacio en el día a día, pues para poder conectar con lo que estamos sintiendo. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el hacer, pero también el darte un espacio para conectar en cómo estoy. Y luego aprender estrategias que te ayuden a gestionar tus emociones de una forma un poco más funcional. Porque tapar sobre tapar, el problema viene que años después eso, destaparlo cuesta mucho. Y en terapia lo vemos, ¿no? Luego estamos durante un año trabajando y la gente dice, es mucho tiempo, ya, pero es que llevamos mucho detrás, mucho tapado y hay que ir quitando cosas que hemos intentado aplicar para solucionar nuestro problema y que no nos han solucionado nuestro problema, nos lo han empeorado en muchas ocasiones. Sí, decías antes lo de no hacer, ¿no? Me hace sentirme mal. Yo creo que ahí conectamos mucho con la culpabilidad y también qué autodiálogo tenemos, porque muchas veces en la cabeza de una persona autoexigente se vive como prefiero ponerme cosas de más y no llegar a todo que ponerme de menos y sentir que estoy vagueando, ¿no? Es que qué palabras también utilizamos cuando a lo mejor habría que cambiar vaguear por descansar, que el cuerpo también necesita como periodos de barbecho, ¿no? Para Sí, entonces, totalmente. claro. Sí, 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 claro, que hay que mirar muchas creencias, ¿no? Que hay detrás. El diálogo interno tiene mucho que ver con las creencias que tenemos y a veces nos decimos unas cosas que yo alucino, ¿no? Pero cuando miras un poco la profundidad, como si fuera un iceberg, te das cuenta de que tiene todo el sentido, porque es un mensaje que tienes aquí grabado y que te han dicho tantísimas veces y que al final lo que hacemos en terapia es intentar detectar eso y cambiarlo por otra cosa que nos sea más funcional, porque decirnos estas cosas no tiene sentido y que además es perjudicial, ¿no? Todo el mundo, yo en la OPO aprendí que o descansas o no apruebas, y es así. Y a la vista está de muchos ejemplos de personas que se lo han sacado, ¿no? Las personas que estaban ahí 12 horas sin descansar al final acababan con un ataque de ansiedad y no se podían presentar al examen. O sea que descansar es imprescindible, no es una cosa optativa, es una cosa que debería estar en tu calendario como la reunión que tienes a las 9 de la mañana. Sí, al final yo creo que no es un sprint, ¿no? Es una carrera de fondo, entonces de nada sirve como al principio ponerte al máximo y luego de repente que te dé un chungo el día del examen, imagínate, y todo un poco lo que has conseguido, ¿no? Se te cae por las escaleras. Entonces, yo creo que también luego muy ligado a la autoexigencia está las expectativas exageradas o poco realistas que a veces tenemos. Porque yo no sé si a alguien le pasará, aparte de a mí me pasa, lo reconozco, y es que tiendo a subestimar mis tiempos. Yo sobrecargo mi agenda, yo siempre creo que puedo hacer más de lo que puedo hacer y al final, claro, ¿hasta qué punto, no? Porque muchas veces es a costa de un sobreesfuerzo humano para llegar ahí. Mm. Sí, es importante también que a veces no lo hacemos esto, y es chequear constantemente cómo está nuestro sistema, ¿no? O sea, si yo me he propuesto en una semana hacer tantas tareas, yo tengo que tener un día en el cual me plantee cómo ha ido eso y qué puedo mejorar. A veces incluso o sea, la culpa tiene mucho lugar ahí, ¿no? Porque a veces yo miro la semana y digo, joder, no he hecho nada, en realidad tendría que haber llegado aquí, no he llegado, y te quedas ahí como embuclado en esa culpa, cuando vale, puedes dejar 2 minutos para que la culpa haga su aparición, pero luego siempre tiene que haber la mirada futurista de, vale, ¿y cómo puedo mejorarlo esta semana? ¿No? ¿Qué puedo hacer mejor esta semana? Eso es súper importante. Tenemos que tener esa corrección, porque constantemente así haremos las cosas mejor. Sí, esa corrección y luego también soltar un poco la rigidez, que yo creo que es como un atributo característico, ¿no? De las personas autoexigentes. Y yo lo pienso y digo, tú puedes tener como unos hábitos y querer llevarlos a cabo todos los días, pero es que luego la vida escapa a nuestro control y por circunstancias, pues a lo mejor un día en concreto no vas a poder hacer todo eso porque de repente ha surgido algo inesperado. Entonces también como darte cuenta de que no pasa nada, de que no es el fin del mundo, ser un poco más flexibles, ¿no? Y que no se te va todo lo trabajado por un día o incluso por una semana. Esto es muy visible, por ejemplo, en vacaciones o en Navidades. Ya uno piensa que por estar una semana de vacaciones ya va a perder todos los resultados conseguidos con el ejercicio del resto de meses. Y no Claro. tiene por qué ser así, es también mucho miedo. Sí,
Pero esto pasa porque como no hacemos un trabajo de poner el listón en algún lugar, es muy difícil de medir, porque tu listón está tan alto que llegar ahí te cuesta muchísimo. Por eso también hacemos un trabajo de valores, que tiene que ver en, si tú quieres hacer deporte, tienes que poder acotar qué es lo para ti lo mínimo. Por ejemplo, ir 3 veces a la semana al gimnasio. Si eso es factible con tu horario y una semana vas 2 días, aparecerá la culpabilidad, porque tú te habías propuesto ir 3 días. Pero lo que no puede ser es que te propongas ir 5 días sin habértelo propuesto, sino que para ti ser buena deportista es hacer 5 días a la semana sin ni siquiera haber chequeado qué tal está tu agenda para poder hacer eso. Hacer ese trabajo de valores es imprescindible y esto pasa con las madres, ¿no? Yo soy buena madre si cada día paso tiempo con mis hijos por la tarde, si les llevo al cole, si yo les hago la cena, si yo les visto. Tienes que ponerte un listón en algún lugar porque es imposible, siempre puedes ser mejor. Siempre puedes leer un cuento mejor, hacer una receta más sana. Yo tengo un listón y a partir de eso ser buena madre. Todo lo demás lo suelto. Sí, y sobre todo también priorizar, darnos cuenta de lo que en mi lista tiene un papel muy importante, a lo mejor en la tuya no. Mira, el otro día me pareció curioso porque estaba hablando con un compañero, ¿no? Y él me decía que para él el orden y la limpieza era muy importante. Entonces, todos los días pasaba la aspiradora, el trapo, el polvo, y yo, claro, por un momento tú te comparas y dices, uy, pues estoy muy lejos de pasar la aspiradora todos los días o el trapo del polvo, una vez a la semana. Entonces es como, claro, ¿esto me hace peor o menos organizada? Y yo luego pensé, no, en absoluto. Es que a lo mejor esa persona pues no está emprendiendo en paralelo o esa persona pues no le dedica el tiempo al deporte. Pero claro, el problema es compararte y pensar que puedes llegar a todo, imposible. O sea, es prioridades. Para mí también es aprender a compararte bien, ¿no? Porque muchas veces decimos que no nos hemos de comparar. No te compares, no te compares. Es imposible no compararnos porque estamos en una sociedad, porque tenemos un sentimiento de pertinencia, que es una cosa biológica, y que no podemos luchar contra eso. Al final necesitamos estar en sociedad, porque nadie individualmente sobrevive, ¿vale? Entonces, yo para mí es aprender a compararte bien. Y el otro día en la newsletter que tengo lo explicaba, ¿no? Que había una mami del cole que era carnaval y que ella cosía a mano los disfraces de sus hijos. Entonces yo quizá en otra época hubiera dicho, guau, qué mala madre que soy yo que no los coso a mano. Pero lo que hice es compararlo con mis valores y pensé, es que yo me alegro mucho por ella porque sé que a ella le hace feliz coser los disfraces a mano y a mí no me hace feliz eso. Yo prefiero pues irlo a comprar y ya está. Pero cuando te comparas, tienes que compararte con tus valores, porque si no, siempre piensas que lo que hacen los demás es mejor. Y quizá para esa persona aspirar es súper importante, pero quizá para ti no. Entonces, está bien compararte, pero no siempre pensar que lo que hacen los demás es mejor y tú deberías estar haciéndolo. Aunque tengas todo el tiempo del mundo. No es una cuestión de tiempo, no es una cuestión de que él aspira porque tú quizá emprendes que también, sino que él aspira porque para él es importante y quizá para ti no. Yo hablo mucho de modelar. O sea, para mí sí que tiene un papel importante compararse en el sentido sano de qué hacen otras personas que a lo mejor yo quiero llegar ahí y no estoy viendo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que ellos tienen una lección aprendida por algún motivo a la cual yo no estoy llegando, pero porque más o menos a nivel valores estamos en la misma escala y queremos ir a por un objetivo similar. En ese caso me parece interesante modelar. Vale, esta persona me fijo qué estrategia está siguiendo, pues puedes copiar sanamente, ¿no? Algo que a ti te funcione, pero no compararte con lo que tú decías, Sí, con no, alguien con valores diferentes. no, y también ponía el ejemplo, ¿no? De que si yo cada tarde le llevo galletas dinosaurios con chocolate a mis hijos y veo que una mamá les lleva cada día fruta y eso me da envidia porque pienso que esa mamá es mejor que yo, en vez de quedarme como ahí en esa comparación, lo que tengo que hacer es pensar, hostia, esto me refleja de que para mí es un valor importante darles una merienda equilibrada, por lo tanto voy a hacer algo futurista para que esta semana que viene las cosas sean diferentes, pero tiene que ser algo como un motor, ¿no? Esa envidia, convertirla en admiración de, hostia, qué bien, ¿no? Que me está indicando algo que yo necesito hacer, pero encontrar el tiempo para hacer la acción, porque si no nos quedamos siempre en la comparación en bucle y en el malestar constante de los demás lo hacen súper bien y yo fatal. Y eso no es realista. Totalmente. Yo creo que aquí las redes sociales también juegan muy en nuestra contra, ¿no? Por Sí. el tema
de la poca realidad, porque tenemos 24 horas en el día, yo siempre lo digo, y es el mismo tiempo para todos y cada uno los distribuye como quiere, pero claro, tú te pones aquí a hacer tu checklist de debería y de imposiciones, ¿no? Y entonces, tengo que trabajar 8, 10, 12 horas o 7 o 6, las que cada uno tenga, pero aparte también, pues oye, tengo que cuidarme físicamente, tengo que cocinar, ¿no? Los tuppers, saludablemente, hacer bad cooking, ¿no? Para luego sacar para toda la semana. Y luego también tengo que dedicarme a mis hobbies y dormir 8 horas y tener vida social. Es como, vamos a ver, imposible. Sí, tiene que ver con los valores. Tú tienes que escoger de todas las listas de cosas que hay, cuáles son tus valores más importantes. Escoge tres y con esos tres vas y lo demás lo sueltas. Y ahora mismo mis valores es mi emprendimiento, mis hijos y mi tiempo pequeñito que me queda para autocuidarme. Ahora mismo no estoy haciendo deporte porque no puedo llegar a todo. Entonces yo suelto eso. Claro que sería mejor mi vida si hiciera deporte, pero yo no sé si el beneficio de autoexigirme, ¿no? Yo me acuerdo hace 2 meses que he dejado el deporte, ¿no? Pues yo llegaba a baile con la lengua fuera, hacía el baile y me iba corriendo con la lengua fuera para llegar a casa corriendo. Entonces, eso no era un autocuidado para mí. O sea, me generaba más estrés que beneficio. Y eso hay que calcularlo. Por lo tanto, si te da la sensación que en toda esta lista de cosas que se tienen que hacer y que todos los influencers hacen porque además no trabajan en otra cosa y tienen tiempo para crear contenido y enseñarte lo bonita que es la vida, no te da tiempo a hacer todo, pues selecciona y besa por eso. El 2024 será eso y en el 2025 ya te podrás hacer deporte si es importante para ti, pero que no sea a costa de tu salud mental. Sí, para mí un poco la clave es si te sale de manera genuina o si surge de una autoimposición, porque al final a mí me ha pasado también el hecho de salir a correr a la 1 de la mañana por compensar, Ya. ¿vale? Que me habías pedido con la comida. Entonces, claro, está muy bien, hay gente que sale a correr a las 12 de la noche, a la 1, pero porque les apetece, les gusta y quieren, pero yo no lo estaba haciendo en ese momento porque quería, sino Mm, por compensar, ¿no? Es como un autocastigo. El otro sí, día también escuchaba una chica que decía, yo me he autocastigado vendiendo una entrada para un concierto que tenía muchas ganas de ir por haber suspendido un examen. Y digo, madre wow, mía. wow, wow. Sí, para mí no falla la obligación, sino el motivo de detrás, ¿no? Porque quizá no te apetece hacer deporte nunca. O sea, y tienes que hacerlo pues porque es una cosa saludable, ¿no? Y porque has intentado encontrar el deporte que más se adapte a lo que te gusta a ti, pero tampoco es santo de tu devoción y tienes que ir. Pero el motivo de detrás, ¿no? Es como, quiero estar saludable, quiero encontrarme mejor, no tiene que ver con un castigo. Entonces, para mí no es tanto si lo haces obligado o no, sino el motivo que hay detrás del por qué lo haces. Efectivamente. Y luego también el tema del perfeccionismo, ¿no? Que queremos hacerlo todo y a un nivel de exigencia perfecto. Y esto nos lleva muchas veces a no delegar. Porque Mm. tenemos personas a nuestro alrededor, ¿no? Que podrían ayudarnos para compensar la carga, pero ese diálogo tuyo de no, es que no lo va a hacer al nivel de perfección mío, tras, ya lo hago yo. Pero Sí. eso va en contra de luego encontrar más tiempo para nosotras. Bueno, tiene un precio muy alto, estás pagando un precio muy alto, entonces hay que ver si el precio que estás pagando lo quieres pagar o estás dispuesto a pagarlo. Mira, hay gente que sí que está dispuesta, ¿no? Y ahí cada uno. Yo no estoy dispuesta a pagarlo, yo prefiero delegar y mirar hacia otro lado y, bueno, y confiar en que las cosas salen y además las cosas salen y muchas veces cuando dejas a los demás entrar en escena te das cuenta de que hay cosas que aprender también, una no lo sabe todo. Y eso es muy guay, ¿no? Como aprender a delegar desde ahí. También es verdad que confundimos autoexigencia y perfeccionismo, que muchas personas que somos perfeccionistas somos muy autoexigentes, pero tú puedes ser muy autoexigente, yo me exijo ir al gimnasio 5 días a la semana, pero no hacer el deporte bien, ¿sabes? Tiene un punto diferente. Perfeccionismo es quererlo hacer todo en unos estándares súper elevados. ¿Vale? Que claro, nos genera mucha frustración porque las expectativas están muy altas y sabemos que cuando lo hablábamos antes, te pones expectativas muy altas, la capacidad de decepcionarte es muy alta también. Hemos de ir muy en cuidado con esto, porque yo que soy experta también, ¿no? En una rama de la psicología que se encarga de las relaciones, me doy cuenta que el top número uno de problemas es que tenemos demasiadas expectativas en los demás y luego constantemente nos decepcionamos y por eso nos enfadamos tanto y somos tan exigentes con los demás y con nosotros mismos en las relaciones. Y eso también hay que tener cuidado. Sí, sobre todo porque
no sé si a ti te pasa, pero yo tiendo a ser más compasiva con los demás que conmigo. Es Mm. decir, me he dado cuenta, ¿no? Porque al final en el tema del autoconocimiento, aunque de alguna manera estemos, ¿no? Dedicándonos a esto, pues oye, vas evolucionando por la vida y siempre vas haciendo nuevos descubrimientos. Y ha sido algo que he hecho hace relativamente poco, el decir, jolín, yo siempre he sentido que ponía muchos límites de cara al exterior, ¿vale? Pero luego no me los estaba poniendo a mí misma, ¿no? Y al final es otra manera Sí, de no respetar esos límites. Entonces esto también, sí. A mí ya no me pasa eso. Yo soy muy compasiva conmigo, he conseguido tener un diálogo súper amable conmigo misma y vivo con tanta paz ahora mismo en este momento de mi vida, porque descubrí, ¿no? que cuando haces ese clic y te permites tratarte bien, es que todo toma otro tono, ¿no? Porque no es lo mismo tener un diálogo interno de, ¿no? una madre que te está machacando constantemente que tener una amiga interna que te anima cuando las cosas no te salen bien. ¿No? A veces me pasa al revés, que soy muy exigente con los demás porque me gustaría, ¿no? que hicieran ciertas cosas, pero conmigo, bueno, conmigo me lo perdono, pero con los demás no, ¿no? O sea, que yo tengo el trabajo al revés un poco, de no ser tan exigente con los demás y entender que también fallan y también se equivocan y que a veces lo que yo pienso que es la decisión perfecta no lo es y hay múltiples maneras de hacer las cosas. efectivamente. Y luego también yo creo que el tema de la insatisfacción constante, que este es Mm. otro melón, ¿no? Porque al final, o sea, es cuando nada te parece suficiente, tiendes a hacer una cosa y luego quieres otra y consigues esa otra y luego vas a por la siguiente. Es como si consiguiendo lo próximo fueses a ser más feliz, ¿no? Es como que tienes Sí, una dificultad para medir un poco el progreso. sí, 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 sí. Me ha pasado, justo cuando hacía la OPO, ¿no? Pensaba, cuando saque la OPO seré feliz. Bueno, al final me quedé muy cerca, me quedé a 2 plazas, decidí dejarlo porque quería ser mamá y pensé, cuando sea mamá seré feliz. Y me prometí a mí misma, me dije, si cuando sea mamá no lo soy, es que hay que cambiar la mirada. O sea, realmente no se trata del siguiente objetivo. Y realmente pasó. Fui mamá y yo no sentía esa felicidad que yo esperaba, ¿no? En cambio, ahora tengo la mirada de, yo estoy feliz porque no necesito nada más, porque valoro mucho mi presente, valoro mucho las cosas que están, valoro mucho qué cosas estoy haciendo y para mí ya son suficientes y no necesito absolutamente nada más, pero porque sé apreciar las cosas que ya tengo. Y eso se trata de, en psicología sistémica, que es la corriente donde yo estoy formada, de tener una mirada apreciativa. Esto lo trabajamos mucho, ¿no? El poder apreciar qué cosas sí están pasando. Es importantísimo porque además siempre piensas que el mañana será mejor, pero puede que no lo sea. Entonces, poder haber apreciado, ¿no? Y lo pienso mucho esto, yo soy súper espiritual y el tema de la muerte es un tema que me interesa, ¿no? Y lo pienso mucho en los hijos. Yo disfruto cada día a mis hijos y estoy súper presente los pocos ratos que puedo estar, ¿no? Porque evidentemente no puedo estar presente 24 horas. Pero pienso mucho y yo siempre puedes decir, venga, pues cuando sean mayores estaré más tranquila. Pues quizás sí, pero no sé si un día serán mayores, porque no sé lo que me depara la vida. Por lo tanto, yo disfruto mis hijos hoy. Y si mañana, por lo que sea, hubiera un accidente y se murieran, estoy súper tranquila de que hasta el día de hoy los he disfrutado todo el rato, ¿no? Como he podido estar presente en pequeños momentos que me hacen disfrutar a pesar de toda la carga y todas las cosas que existen y los malos momentos que evidentemente nadie se los ahorra. Totalmente, yo creo que es ver la felicidad como un medio, no como un fin. O sea, al final disfrutar de cada etapa porque nada es lo suficientemente maravilloso como para que eso ya sea lo que te dé una felicidad extrema. O sea, yo creo que al final aquí hay mucho de idealización, ¿no? Entonces, Por aquello que no eso, conocemos es lo que tendemos a idealizar. sí, y hay una pregunta muy buena que es, si tú fueras feliz, ¿cómo te darías cuenta? Si llegara ese momento en que ha llegado esa felicidad tan ansiada, ¿qué es lo que tendría que pasar para que te dieras cuenta que es ese momento, ¿no? Porque ahí te dará las claves de qué cosas concretas necesito en mi vida, porque si no, al final estamos hablando de una nube abstracta que nunca llegará o una idealización de, ¿no? Muchas veces en terapia se ve de yo lo que quiero es estar feliz siempre. Eso no se puede, porque significa que entonces estás feliz y entonces lo reconoces, pero la otra parte del tiempo estás reprimiendo las emociones más desagradables. Así que, ¿no? En las preguntas a veces está la clave. Y yo animo a que la gente se pregunte esto porque ahí tendrá las señales de qué necesito, qué me falta. Qué bueno. Y me ha hecho pensar, ¿no? Esta pregunta, porque creo que mucha gente se respondería, pues, oye, igual lo que tengo ahora me hace feliz ya. O
O sea, que es que no hace falta cosas muy grandes, que es como ir a lo básico, ¿no? Pues a lo mejor estar en calma, estar en paz, pues sentir que tengo un trabajo, que puedo darme ciertos caprichos, ¿no? A no ser de alguien que esté viviendo una situación pues muy dura, ¿no? Atravesando un duelo, una ruptura o tal, que a lo mejor seguramente pensara, pues oye, seré feliz cuando pueda superar esto. Pero en casos así más o menos normales, creo Sí. que casi todos podríamos decir. Oye, y es importante, ¿no? La felicidad no puede ser una nube abstracta, tiene que ser algo que se pueda aterrizar en las diferentes áreas de tu vida, ¿no? Yo, por ejemplo, pasé por un duelo muy bestia, ¿no? Mi mejor amiga se murió en el año 2020, además se murió por suicidio, y yo estaba en uno de los mejores momentos de mi vida. Entonces, claro, para mí fue un choque de ambivalencia de decir, hostia, ¿y ahora qué? Pues claro, yo tengo mucho duelo y mucha tristeza por esta muerte, pero lo bueno de mi vida no se ha ido. O sea, yo sigo teniendo mi emprendimiento, sigo teniendo hijos, sigo teniendo la casa donde vivo, sigo teniendo mi misma pareja. Un poco, yo tenía ambivalencia porque no me permitía sentir felicidad por todo eso que me estaba pasando, porque en realidad tenía un duelo muy bestia, ¿no? Y en terapia lo estuve trabajando porque una cosa no quita la otra. O sea, tú puedes estar en duelo y estar feliz por otras áreas de tu vida. Y eso, en la complejidad, ¿no? El mirarte por diferentes áreas te ayuda a poder saber en qué estás feliz y en qué no. Porque no puede dar todas las áreas una suma y al final soy feliz, porque si no, nunca lo vas a ser, porque que todo esté perfecto es imposible. Siempre hay alguna área que cae, ¿no? En ese caso, pues me cayó una área muy importante, pero tenía muchas otras. Aparte que aprendí muchas otras cosas, ¿no? Como que a más lágrimas no hay más amor, ¿no? En que mi felicidad no quita el duelo y muchas cosas que son muy importantes. Pero a partir de ese momento me aprendí esto. Y una de las cosas que hacen entrar en depresión es cuando tú pones todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Y yo, lo que decías tú, soy súper autoexigente en el trabajo y lo doy todo y me valoro mucho por eso y todo lo demás no lo cuido, porque un día mi trabajo cae y yo evidentemente me caigo con el trabajo. Entonces la felicidad está bien, pero miremos como algo más complejo, dividámoslo y miremos en las diferentes áreas esta pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a dar cuenta que estoy feliz en el trabajo? ¿Cómo voy a dar cuenta que soy feliz en mi maternidad? Y así con todo, para ya como poderlo analizar más detenidamente. Totalmente, como diversificar, ¿no? Al final es como la rueda del trivial con los quesitos, ¿no? Que hay una parte pues para la pareja y otra parte para el autocuidado, para el trabajo, para lo que sea. Al final yo creo que la felicidad es una suma de muchas cosas y reducirla a una, pues oye, es un error también, Sí, ¿no? exacto, sí, sí. Más que nada porque, claro, si tiene que dar todo 10 pues entonces la probabilidad que de 10 es muy baja, ¿no? Y si nos medimos en todo o nada, o soy feliz o todo es una mierda, pues entonces probablemente siempre será todo una mierda. Efectivamente. Y luego también, mira, hemos hablado un poco de la autoexigencia, yo creo que donde más sale, ¿no? En el trabajo, en la casa también, de tenerlo todo perfecto, pero sale mucho, no sé qué pensarás tú, en el tema amor, sobre todo cuando estamos conociendo gente, ¿no? En las citas, el Mm. autoexigirte, ¿no? El ir perfecta a una cita, ¿no? Tema, dedicar el día entero pues a la depilación, el peinado, a ver qué me voy a poner, qué no. Y claro, tú te das cuenta. Mm. Ostras, Ya, ¿para qué no? ¿Y desde dónde? sí. Claro, yo no lo veo mal en el sentido en que si para ti es importante, porque eres una persona que cuida tu imagen, que para ti es importante que tener una buena impresión y esto no te quita mucho autocuidado, pues está bien. El problema viene cuando yo me autoexijo arreglarme y empiezo a ser alguien que no soy, ¿no? O sea, que yo voy muy maquillada con un outfit de una determinada manera, pero eso no representa quién soy yo en mi día a día. ¿No? Porque yo, por ejemplo, soy una persona que me encanta arreglarme y si fuera a arreglar una cita, pues tendría todo el sentido del mundo, ¿no? Pero si eso ha de ir en contra de ser fiel a ti misma, pues entonces ahí es donde hay que mirar, ¿no? Si yo voy a un restaurante y no pido determinada comida porque a mi compañero no le gusta y no se lo digo, ¿no? Y empiezo como a poner una máscara, pues eso es un problema porque luego te va a costar mucho que la persona te conozca como eres y que se enamore de quien realmente tú eres. Totalmente. O sea, yo creo que el físico es importante, o sea, no se puede negar, es como la carta de presentación, ¿no? Pero también creo que le presentamos al mundo aquello que históricamente nos ha funcionado.
Es decir, Mm, si tú has tenido la creencia de que tus citas van bien porque siempre vas arreglada y demás, vas a medir el éxito o el fracaso en torno a eso. A mí algo mm, que me ayudó mucho en una época de mi vida es cambiar la estrategia, ¿no? mm, Darle suficientes pruebas a mi cerebro de que eso no necesariamente tenía que ser así. O sea, que si sí, yo iba de una manera más informal, podía mostrar otros aspectos de mí, otras cualidades. No digo ir de cualquier manera, obviamente, porque a mí también me gusta cuidarme, ¿no? Pero, y me sorprendí y dije, ostras, pues ya no depende de esa creencia que yo claro. tenía, ¿no? Entonces esto te da como más herramientas a tu alcance para mostrar aquello que quieras. Y no siempre tiene que ser lo mismo. Sí, y eso es súper interesante. Pienso que todo el mundo lo debería hacer, que tiene que ver con jugar un poco, ¿no? Con probar diferentes cosas y diferentes estrategias. Muchas veces pienso, nos sale, ¿no? O sea, aplicamos la misma solución, el mismo problema y no nos sale, pues cambia de solución, ¿no? En terapia decimos soluciones intentadas. Si lo has intentado 1000 veces con la misma solución y no te ha funcionado, quizás es momento de probar cosas nuevas. Y por eso la visión futurista que te contaba, ¿no? Tiene que ver que, vale, puedes o sea, si dedicas mucho tiempo a culpabilizarte porque yo necesito estar maquillada para tal y te buclas ahí, te vas a sentir mal. Pero puedes decir, bueno, ¿y qué puedo hacer la siguiente vez para probar, ¿no? Pues quizá ir sin maquillar. Que ahora también estamos cayendo en un punto en el que parece que ir sin maquillar es mejor que ir maquillada, ¿no? Que cada uno haga lo que quiera. Pero sí que, ¿no? Parece que también estamos como en el otro punto. Y Sí. bueno, yo pienso que cada uno haga lo que quiera siempre que sea fiel a uno mismo y no se haga daño. Efectivamente, esa es la clave, o sea, no ir en contra de tu naturaleza, porque otra de las cosas que surge mucho, ¿no? Y lo he escuchado en algunas chicas, es la autoexigirme comportarme como una princesita, Ujú. porque las princesitas, pues oye, no dicen palabrotas, o tienen ciertos modales, o no sacan los pies del tiesto, porque es como que hemos asociado la feminidad a lo suave, a la delicadeza. Entonces, si va contigo, está perfecto. Pero si no va contigo, pues oye, dejarás de atraer a esos perfiles que has estado atrayendo antes, pero atraerás a otros. O sea, que Sí, es que sí. Sí, y hay que ir con cuidado, ¿no? Porque tengo la sensación que en todas estas aplicaciones al final lo que queremos es que nos escojan, pero nos olvidamos de que también nosotras tenemos que escoger. Entonces, si estás quedando con alguien, tampoco hace falta, ¿no? Que tú lo que haces es sacar todas las armas para que la persona te escoja, quiera seguir quedando contigo. Pero también te tienes que preguntar si a ti te gusta esa persona, porque eso es muy importante. No se vale que ¿no? Que nos escojan a toda costa. Porque luego lo que pasa es que empezamos una relación en la que no tenemos nada en común, ni me gustas, y luego me decepciona porque yo tengo unas expectativas sobre ti, que es que seas mi hombre o mi mujer ideal, y de repente eso no se cumple. Entonces, cuanto antes, mira a la persona que tienes al lado desde tu realidad, no desde tus expectativas. Mira a quien tienes al lado, observa sus comportamientos. ¿Te gusta esta persona tal y como es, sin cambiar ni un ápice? Vale, algo se podrá matizar, evidentemente, pues no será así a todo, pero se pueden matizar pocas cosas. Tampoco podemos cambiar a las personas. efectivamente. Sale autoexigencia en el amor, en la pareja, en la casa y en el trabajo, que es interesante también, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor nos ponen un objetivo de, oye, mira, te voy a mandar fuera porque eres el perfil candidato como para irte al extranjero y luego me encuentro mucha frustración por esa autoexigencia de, oye, mira, me he ido fuera y al final tengo un estrés y una ansiedad que a mí no me gusta estar en otro país que no sea el mío, ahora convivir con una lengua extranjera y es como, pero es que si vuelvo es como decepcionar. Entonces, Mm, al hilo de esto también hay mucha gente, que lo he hablado con otras personas en el podcast, que se están autoexigiendo eso de viajar sola. Porque ahora claro. como el desarrollo personal está enfocado a hacer muchas cosas sola y eso, digamos que te hace tener más autoestima, pues hay Mm, gente como que se está poniendo otras pruebas, ¿no? De tengo que viajar ujú. sola para demostrar. Y es como, bueno, Claro. pues no. Para mí, con lo que decíamos antes, si lo haces para probar cosas nuevas, para verte a ti en otras perspectivas, yo lo veo bien. Lo que vería mal no es que tú sigas viajando sola a pesar de que no te gusta. Si no te gusta, deja de hacerlo. Pero que puedas probar está bien, ¿no? El tema de decepcionar o no, también uno tiene que ver pues sus valores, porque muchas veces nos medimos por los valores de otras personas, pero tienes que verte tú también desde los tuyos, ¿no? Y poder aterrizar qué sería para ti decepcionar a los demás, qué expectativas crees que los demás tienen sobre ti. Hay que hacer un trabajo como mucho más minucioso para entender bien, ¿no? El malestar de esta persona. Pero bueno, yo creo que si se arriesga a probar ahí fuera y luego no es, pues tendrá que trabajar el poder también cambiar de opinión, y cambiar de opinión no es decepcionar, y desdecirse no es decepcionar, cosas así.
Mira, es curioso porque hemos empezado hablando de valores, ¿no? Y yo creo que vamos a acabar también un poco hablando de valores porque al final en la autoexigencia hay mucho de eso, ¿no? Que priorizamos, que no. ¿Y por qué nos autoexigimos, no? En eso, si a lo mejor no es un pilar fundamental en nuestra vida. Entonces, al final yo creo que es como poner atención a mi propio autocuidado y reducir la exigencia también, ¿no? De lo que debería ser, de las imposiciones que muchas veces nos ponemos y adaptarlo pues para que, oye, resulte beneficioso para cada uno. Esa es un poco como mi conclusión así de esta charlita. Me gustaría pues que tú también sacaras la tuya o que mandaras un mensaje final a todas esas personas que nos han estado escuchando y que quieran, pues bueno, también saber un poquito más de ti, dónde pueden encontrarte, dónde pueden seguirte y cómo puedes tú acompañarles. Mira, yo lo que diría básicamente es que la autoexigencia es como una balanza, ¿vale? En una parte de la balanza está la autoexigencia y en el otro el autocuidado. Tienes que ver si tu balanza en tu vida está equilibrada, ¿vale? Si probablemente tú tienes mucho estrés, mucha ansiedad, mucho cansancio, tienes síntomas físicos, no duermes, insomnio, preocupaciones constantes, probablemente esa balanza está desequilibrada. Entonces hay que hacer cosas para equilibrar eso, porque si no te cuidas, luego al final lo que pasará es que tu sistema colapsará y entonces tampoco te podrás autoexigir nada ni estar en ningún lugar. Pasarás de 100 a 0 directamente. Entonces mi mensaje es cuidaros muchísimo. O sea, yo me cuido mucho, todo el rato. Evidentemente tengo cosas que hacer, pero a la que puedo, pues me cuido, pues leo un libro, me tomo aquello que me sienta bien, hablo con una persona que sé que me podrá entender, voy a terapia, hago ciertas cosas para cuidarme y estar en equilibrio. Para aquellas personas que sean muy autoexigentes y no sepan por dónde empezar, yo tengo un ebook que es gratuito si te suscribes a mi newsletter, que se llama Cómo ser menos autoexigente. Y lo pueden encontrar si van a mi Instagram, que es @juliamarti.psicología. Allí está el enlace a mi web y ahí se pueden suscribir a la newsletter y pueden recibir este ebook gratuito para tener un poco de idea de por dónde empiezo si la autoexigencia me está amargando la vida y no sé bien cuál es el primer paso, ¿no? Así que ese sería un poco el resumen. Bueno, Julia, pues con esta invitación al equilibrio, ¿no? Y a poner un poco en la balanza nuestros valores, nos quedamos en el día de hoy. Yo desde aquí invito a todo el mundo a seguirte. Creo que compartes información de alto valor y que pueden ayudar muchísimo. Así que, pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Muchísimas gracias por haberme invitado. Y a todos vosotros, gracias también por habernos acompañado un día más. Esperamos que os haya gustado, que os sirva. Y si os ha gustado la entrevista, os animo a suscribiros al canal y a puntuarla con 5 estrellitas desde la plataforma donde me estéis escuchando. También podéis compartirla con alguien a quien creáis que puede servir o inspirar. De esta forma me ayudáis a que la comunidad crezca y a que más entrevistas como esta sigan siendo posibles. ¿Y tú? ¿Eres profesional del sector de la comunicación, la psicología o el coaching y te gustaría tener tu propio podcast sin hacer una gran inversión y pudiendo delegar esta tarea en otros? En Metamorfoseando te ayudamos con ello. Mándanos un email a info@metamorfoseando.com y te ayudamos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Os mando un abrazo enorme y nos escuchamos el próximo jueves 28 de marzo en una nueva entrega del podcast. Un beso y hasta pronto.